Ok, estamos en vivo. Entonces, bueno, vamos a comenzar y ya después estoy pendiente de quien llegue. Bueno, pues buenas tardes, noches a todos, todas y todes. Mi nombre es Wendel Oviedo, soy de Venezuela, vivo en Estados Unidos en este momento. Y bueno, nada, voy a ser moderador de la actividad de hoy. Tenemos una invitada súper especial que ya se las voy a presentar. Pero pues antes de iniciar, solo quería pedirles que si están en lugares donde hay mucho ruido, por favor tener el micrófono en silencio para evitar el ruido exterior. Si van a hacer alguna pregunta, preferiblemente háganla por el chat y entonces cuando la abogada termine de hablar de lo que nos va a comentar, entonces hacemos las preguntas. Eh, si hay algún tipo de participación, evitar que no sea muy extensa. Y bueno, nada, eso por ahora. Este grupo es parte de una iniciativa, una organización que se llama América Diversa, una organización nueva una iniciativa, ¿verdad?, que busca brindar apoyo a las personas latinas LGBTQ, refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo en Estados Unidos. Actualmente está realizando un grupo comunitario que ocurre todos los lunes a las 8 de la noche y también hace conexiones con servicios sociales. Claro, obviamente en la actualidad con el tema de la pandemia, pues muchas cosas están un poco lentas, pero sin embargo tratamos de eso, ¿no? De crear espacios de comunicación, conversación y sobre todo educación. Entonces, bueno, nada, antes de comenzar, quiero presentarles a la abogada Jill. Jill, enséñame cómo se pronuncia tu apellido. Se dice Westerberg. Westerberg. Ok. Ella es Jill Westerberg, ella nació en Bogotá, Colombia. Creció en New Jersey y antes de mudarse a Queens, después se mudó a Queens para estudiar Derecho. Es admitida como abogada en New Jersey, Nueva York y en un tribunal federal. Ella ha pasado años luchando por la comunidad de inmigrantes en la ciudad de Nueva York, trabajando con mayor frecuencia con las comunidades LGBTQ y DACA Amended, ahora con sede en New Brunswick, New Jersey. Jill continúa su defensa de la inmigración con énfasis en las solicitudes de asilo y las peticiones de estatus de inmigrante juvenil especial, representando a clientes ante agencias de inmigración y en tribunales federales. Pues nada, ella es Jill, ya ahorita le vamos a dar la oportunidad a ella, pues para que también nos haga una pequeña presentación y comencemos con el tema. Y bueno, básicamente el tema de hoy, como decía la publicidad, es el derecho al asilo en los Estados Unidos y surge pues por el conocimiento, ¿no?, de personas que sabemos que en sus países de origen experimentan diversos tipos de violencia y que no se ve pues protegida por ningún marco legal o un reconocimiento de derechos como personas LGBTI, además que sufren de violencia como homofobia, lesbofobia, transfobia, por parte de la comunidad o por parte de sus familias y por parte de los gobiernos, ¿no? Muchos viven en condiciones de pobreza y dificultad para el disfrute de los derechos sociales, tales como vivienda, educación, trabajo y salud. Es por ello que muchas personas buscan entonces protección internacional y en muchos casos pues, las personas vienen a los Estados Unidos y es por eso que el día de hoy vamos a hablar sobre el derecho al asilo acá en los Estados Unidos. Entonces, para no extenderme más, le doy la oportunidad del pase a la abogada Jill y bueno, muchísimas gracias de antemano por estar acá con nosotros, por traernos estos temas que yo sé que nos van a dejar mucha información importante. Entonces, nada, todo tuyo el espacio. Excelente, gracias Wendell. Antemano, muchas gracias por haberme invitado el derecho de asilo para la comunidad LGBTQ. Es un tema de que yo soy muy apasionada y que he dedicado varios años a poder abocar para nuestra comunidad. Usted tendrá mi presentación, ¿sí? Sí, sí la tengo, la pongo ya. Sí, gracias. Ok, la ve allí. No, esa es la última. Ajá, excelente. Ok, so, eh, ¿puedo yo navegar eso? A ver. Eh, ajá, ok. So, primero para darles un contexto general de nuestro sistema migratorio y dónde cabe asilo entre ellos. Eh, hay la rama afirmativa. Sorry. No worries. Ok. Hay la rama afirmativa
la rama defensiva y el proceso entrando al país desde la frontera. Yo explico cada uno en sí. La rama afirmativa es para los que ya están dentro de este país o no, ya están dentro de este país sin importar cómo llegaron. So, si uno, digamos, llegó y todavía está en estatus vigente, si uno llegó y ya se venció la visa o el periodo de estadía autorizado, o si uno cruzó por la frontera y nunca tuvo ningún contacto con ningún agente migratorio. La rama defensiva es para los que empiezan allá, son las que estén encontrados dentro del país sin estatus normalizado. Y también para los que han tenido sus entrevistas en la frontera aprobado y tendrá la oportunidad a hacer su caso en frente de un juez. El proceso en la frontera está un poquito diferente, depende de si la persona se presente en la frontera de México o si esté como encontrado, creo que es como 25 millas de la frontera por agentes migratorios. En la frontera, los que se presenten ahora con los cambios recientes de la administración, ellos tendrán que una porción de ellos tendrá que esperar en México para sus entrevistas. Eso es un proceso nuevo con esta administración que aquí ha sido un lío total. Otros que estén encontrados 25 millas de frontera física tendrán la oportunidad de lo que es una entrevista de temor creíble o entrevista de temor razonable, depende de el tipo de alivio para que califique. Una vez que esta entrevista esté aprobado, el caso ya está transferido al lado defensivo, que tendrán su oportunidad para hacer su caso delante de un juez. Alternativamente, los que estén empezando a la rama afirmativa y ya tengan sus entrevistas en la oficina de asilo, y donde la oficina de asilo no se las pueda aprobar, no están referidos al lado defensivo y tendrán otra oportunidad, la gran mayoría de veces, para hacer sus casos delante de un juez. Eso es como más o menos un marco súper general para dar contexto a lo que hablamos en el resto de la presentación. Ok, next slide, por favor. Próximo, thank you. Muchos piensan que asilo aquí es nomás hacer su caso para persecución en el pasado o persecución en el futuro. Pero en realidad hay varios requisitos para ser exitoso en un caso de asilo aquí. Y eso es el mismo si es afirmativo o defensivo. Persecución en el pasado o temor bien fundado de persecución en el futuro, que tiene que ser por causa de o conectado, o sea, con su membresía en una categoría protegida, donde no se puede mudar adentro del país y el gobierno no pueda o no está dispuesto a protegerte cuando se mete la solicitud dentro de un año o se califica para una excepción, que no tenga ninguna barreras legales y merece ejercicio favorable de discreción. El caso es más complicado que si un aplicante fuese perseguido o no. Now, un poco sobre puntos importantes.
que es como excepción legal en número 6 al requisito del año. La ley aquí reconoce que para muchos es imposible aceptarse como alguien LGBT y eh, explorar esa identificación en un ambiente totalmente opresivo. Entonces, reconoce la nueva identificación como LGBT como lo que es circunstancia cambiada para tomar una excepción al año. Normalmente, si uno no se mete la solicitud dentro del año, si no demuestra que cae dentro del marco de una excepción, no se lo da asilo, punto y final. Pero sí, la identificación de saliendo del closet, así se dice, creo. ¿Okay? ¿Lo tengo correcto, Wendell? A veces mi español no es perfecto, entonces usted tendrá que corregirme. Sí, sí. Ok, so, saliendo del closet es definitivamente una excepción importante al año. También se nota un diagnóstico de VIH, sí, es excepción importante al año. También se nota el requisito que uno aplica dentro de lo que es tiempo razonable. Claro que un término súper vago, como muchos de los términos en la ley de este país. Tiempo razonable dentro de una excepción, una circunstancia cambiada. Por ejemplo, si alguien fuese diagnosticado ayer con VIH, no se puede esperar hasta 2025 para aplicar. Normalmente, no hay como ninguna ley como regla fija, pero se considere más o menos como 6 meses como tiempo razonable para aplicar. Yo he tenido bastante éxito con reclamar casos de circunstancias cambiadas. Yo tuve un cliente que era activista LGBT en Honduras. Nosotros aplicábamos 5 años después de su entrada. El año antes de que metimos la solicitud, la organización en que él estuvo voluntario activo fue víctima de redada ilegal del gobierno hondureño. Ellos tomaron en esa redada información sobre voluntarios y empleados anteriores y empezaron ellos a recibir amenazas después. Entonces nosotros usamos, ese es nomás un ejemplo de algún tipo de circunstancia cambiada que podría aumentar temor de regresar al país de origen. ¿Qué más? Membresía en una categoría protegida. ¿Qué quiere decir eso para la comunidad LGBT? Categoría protegida se define debajo de la ley como raza, religión, opinión política, membresía en un grupo particular social o creo que la última que es etnia. Son mis clientes LGBTQ mayormente han cabido dentro del marco de grupo particular social o opinión política, dependiendo si fueron ellos activistas en sus países de origen. Lo que a mí no me gusta de ese requisito de demostrar por causa de su membresía en un grupo categoría protegida es que suele ser para el aplicante establecer cómo ellos identifican su orientación sexual o su identidad de género.
Yo he tenido, solamente en las oficinas de Nueva York y New Jersey, solamente dos preguntas como súper intrusivos sobre esa conexión. Los oficiales de asilo están absolutamente prohibidos a preguntarles sobre sus relaciones sexuales. Pero yo sí tuve una entrevista donde el oficial le preguntó a mi cliente que él fue eh, hombre jamaicano. Ahí le estaba diciendo como, contándole sobre cómo había conocido a su novio. Le pregunto cuántas veces como a la semana ellos tuvieron relaciones sexuales. Y absolutamente no. Like, eso no es relevante para nada y no es nada de tu información. No es nada profesional, eso es súper de cada cual, de cada persona. ¿Cómo? Parece muy Eso no perfecto. es nada profesional, eso es de la integridad de cada persona. Exacto, exacto. Pero hechos como si medio, si tienen como propósito válido, porque y yo he conocido clientes prospectivos que me dicen, oh sí, una vez yo le dije a la corte que yo fui hombre gay para tratar de conseguir asilo. So, ellos sí quieren asegurar que la persona realmente identifica como tal. eh, Oh, sí. para darle eh, asilo por tal razón. So, se puede probarlo, si se diría eso, eh, básicamente a través de testimonio detallado sobre, like, okay, cuando uno conoció su primer novio, qué fue que le gustó de él, qué pasó con esa relación porque no está con él. Um, yo, grupos sociales que uno toma parte activo, que son para la comunidad LGBTQ. Um, a, testimonio de familiares sobre la primera vez cuando el aplicante les informó que identificó como tal. Eh, hay varias maneras de hacerlo, pero es importante que sepa que durante las audiencias y en las entrevistas de asilo, absolutamente prohibido que ellos te preguntan sobre tu vida sexual. Sí, Wender. Sí, una pregunta para luego no desviarnos. Si yo estoy, por ejemplo, frente al oficial de mi migración que me está haciendo la entrevista y me hace una pregunta como esa, ¿qué debería hacer yo? ¿No contestar? Se puede hacer varias cosas. Eso es porque es bueno cuando se pueda traer abogado con ustedes, porque es digamos, el papel del abogado hacer objeciones cuando alguien se hace preguntas así. Pero si uno está apareciendo solo, digamos, pueda preguntarle al oficial, Yo, señor oficial, ¿eso realmente es relevante? Eh, aunque, aunque yo tengo un comentario, yo quisiera contarle a la abogada y también a Wendell, yo tuve esta misma reunión hace un mes con un mismo abogado en tema y él dice que antes es muy bueno decir todo eso para que sepan de que usted sí es un gay, sí es homosexual y quieren saber realmente, a pesar de que seas activista y de que haces muchas cosas pro LGBT, ellos quieren saber que realmente su integridad es homosexual. Eso me lo dijo un abogado también la vez pasada. sí, ellos sí. Porque, ¿Mm? porque los oficiales indagan cualquier cosita para identificar que no sea un fraude. Sí, sí, esto sí, con cualquier, digamos, inconsistencia, ellos durante la entrevista realmente son atentos a eso. Um, pero es como durante esas entrevistas es un poquito difícil manejarlo como aplicante, porque es el oficial que hacen todas las preguntas. So, eso es porque es importante ser bien preparado antes de ir a la entrevista. Sí. So, yo he entregado,
muchas cosas bastante creativas para constar que mis clientes sí identifican como tal, mientras no ser súper intrusivos sobre sus vidas sexuales. Porque eso no es nada para el oficial tener que considerar. So let's see. Yes, I mean, es bastante difícil el número 4 porque yo digo a algunos clientes prospectivos, like, si alguien me hizo bullying aquí en donde estoy en New Brunswick, no me mudaría a España. Yo tengo algunos clientes prospectivos que me vienen a verme diciendo, ok, me discriminaron en tal lugar. Bueno, uno de los requisitos de poder conseguir asilo es que sería el mismo para usted por todo su país de origen. Y eso es especialmente difícil para países que, como en Patel, son más o menos orientados al tema LGBT, mientras todo el mundo se sabe que la realidad es muy diferente. Los oficiales de asilo y los jueces están considerando lo que se puede encontrar en papel para hacer su decisión. Entonces, eso es porque es importante a veces cuando se puede conseguir expertos para disputar lo que se puede encontrar en artículos recientes. Ok. Próximo, por favor, Wendell. Es muy importante saber que la definición de lo que es persecución depende de las condiciones en el país. Sí. Perdón, abogada Jill. En esa que acabaste de mencionar, ¿aplicaría de pronto que un ciudadano americano de aquí te diga maricón, mariquita, mariposa? ¿Aplicaría como objeto de discriminación? Eso pueda como ser indicativo de lo que dije como la conexión de la persecución a su membresía en una categoría protegida, pero el hecho en sí de una persona le haya dicho eso, no fuese considerado persecución. Okay. Que actually lo explico aquí como algunas experiencias como discriminación fuerte y consistente. En algunos países sí puede ser considerado como persecución, como siempre doy el ejemplo de Jamaica, donde, wow, un lugar súper peligroso ser LGBTQ, porque el peligro como es like, súper, wow, ¿qué es la palabra? Como lo pase de repente y no de miembros de la comunidad y no se lo puede como prever, pero en algún país como, por ejemplo, Colombia, que es como en papel súper bien orientado al tema LGBTQ, solamente el hecho de que le haya dicho eso, en sí, sin nada más, no sería persecución válido para un caso de asilo. Pero aquí dentro de los Estados Unidos, aquí en el estado de New Jersey, ¿aplicaría o no? ¿Estás diciendo si eso pasara a uno aquí? Sí. No, o sea, yo lo estoy los hechos relevantes, los hechos que le pasó en su país están relevantes para el tema de persecución. Ya, ok. Yeah. Perfecto, gracias. Algunas experiencias en ciertos países en sí podía constar persecución, pero si el aplicante es de otro país, definitivamente se necesitaría agregarse más factores. Varios ejemplos de eso, abuso físico, emocional o sexual en niñez, el hecho de ser VIH positivo, o discriminación laboral o en el ámbito de educación.
Le doy un ejemplo. En Venezuela ahora, como todo el mundo se sabe, la crisis humanitaria que está viviendo ese país, pero yo he tomado varios casos tratando de hacer el caso de que solamente el hecho de ser VIH positivo y la falta de medicamentos y los resultados fatales de eso, que fue el gobierno, las acciones del gobierno de retener los medicamentos que habían llegado, que constaba persecución. Pero obviamente eso no se presente en otros países, entonces si uno pues aplicando de Colombia, no se presentaría esa situación. Yo tenía varios aplicantes de Brasil reclamando discriminación laboral, pero hay varias leyes allá que demuestran que el gobierno, en teoría, está atento a esos temas. Mientras tanto, yo tuve un cliente de Colombia que él fue básicamente botado de 4 trabajos después de que sus supervisores descubrieron que él identificaba como que hizo sus demandas, se tomó ventaja de todos los recursos disponibles y todavía no pudo encontrar nuevo trabajo y no tuvo éxito en la corte. Entonces, para él, era básicamente claro que el gobierno no lo estaba dispuesto a protegerle y el hecho de que su orientación resultó en su desempleo, pues lo pusimos como lo que es persecución económica. Varios factores que califica como persecución, pero es muy importante que es totalmente dependiente del país y las condiciones allá. Han habido varios cambios en lo que es el proceso de asilo. Mi punto y final es que el estatus de esos cambios que están tratando de hacer esa administración literalmente está cambiando semanalmente. Que la gente está trayendo demandas en la corte y la corte varias cortes están haciendo sus decisiones que prohíbe implementación de parte o el arreglo en total. Es importante que si le presenta la situación y si usted piensa que calificaría, reúnes con un abogado, definitivamente es beneficioso aplicar sin, de todos modos, sin tomar en cuenta los cambios que está tratando de hacer esa administración. 2 cambios importantes porque son los más recientes. Es quién calificará para permiso de trabajo, empezando, quiero decir que es el 25 de este mes. Habrán cambios grandes a quien pueda sacar permiso como aplicante de asilo. Los que entró por la frontera, en teoría, no sería hechos elegible para el permiso como aplicante, pero como cada cosa que pasa en esa administración, ellos como dejaron un espacio, un tipo de hueco que podría por lo menos hacer el caso y aplicar para este permiso. También sería cambios en términos de la elegibilidad para el permiso para los aplicantes que tienen antecedentes penales y cuáles ofensas le podrían imponer más barreras para no ser otorgados el permiso mientras la solicitud esté pendiente. No ha cambiado nada sobre la elegibilidad de alguien una vez que le ha aprobado la solicitud.
pero solamente esos cambios son para los probablemente millones de gente ahora que tienen sus solicitudes de asilo pendientes. También él intentó, bueno, está intentando imponer barreras en teoría basadas en COVID, eh, eh, pero es un desgraciado total que haya pasado esos cambios de los reglamentos, porque en teoría presentan oportunidad para esa administración de nuevo imponer barrera para cualquier aplicante que tiene condición seria de salud. VIH fue sacado de esa lista de lo que es enfermedades públicos comunicables en 2009. Entonces, desde 2009 en adelante no se haya presentado barrera para conseguir estatus migratorio. Pero lo que no me gustó de cómo las palabras como impuso en esos reglamentos fue que dio espacio para imponer barrera para aplicantes que tuvo otras enfermedades. Pero como les dije, esos están cambiando súper frecuentemente, entonces no deben de dejarles imponer una barrera adicional para aplicar. All right, próximo. Ok, ¿cómo iniciar el proceso? Más o menos hay dos diferentes rutas. Afirmativo y defensivo. Afirmativo se lo manda el formulario I-589 y los corroborantes al centro de UCIS indicado en las direcciones, porque está diferente, depende de dónde vive el aplicante. Aplicantes viviendo en el oeste del país lo mandan, creo que a Texas, y viviendo en el este lo mandan a Vermont. En el lado defensivo, uno ya está ante un juez, se otorga el formulario ambos en corte directamente al juez, y también lo mandaron a un centro de Nebraska, que es el centro encargado de arreglar sus citas biométricas para tomar fotos y sus huellas para, para asegurar que no eres terrorista ni narcotraficante ni nada. Sí, más o menos eso es como se lo hace. Es importante porque yo recién tuve un cliente, un caso así, saber que si uno está en la corte y no está de acuerdo de cómo su representante lo está tomando su caso, aunque uno está en teoría representado, se puede presentar el formulario 589 que usted preparó sí mismo, porque yo he visto demasiados casos donde representantes legales no conformaron con las fechas fijas que impuso el juez, y por solamente esa razón la solicitud estuvo declarado abandonado. Y los aplicantes, los clientes, nosotros no sabía que aunque estuvieron representados lo podían entregar sí mismos. Toman eso en cuenta si uno está en ese lugar en el procedimiento. Sí, iniciando el proceso importante, es clave que lo hacen antes del año se vence. El formulario 589 dan espacio para 3 tipos de alivio, lo que es asilo, retención de expulsión y retención bajo lo que es el convenio en contra de la tortura. Asilo es el único que se le dará un camino hacia la ciudadanía. Claro que los otros dos resulta como que usted se quedará acá, pero es como
bueno, yo lo llamo limbo legal, porque UCIS como les reconozca tu presencia legal en este país, a usted se le da el permiso y es social, pero nunca puedes viajar afuera, nunca puedes conseguir un green card ni nada, con la retención de expulsión y con el alivio de convenio en contra de la tortura. So, si se puede cumplir con el año, por favor que lo hacen. Ok, creo que es el último. El próximo slide es el último, creo. Yes, ok. ¿Cómo evitar ser víctima del fraude? Súper importante saber. Primero, notarios en este país no son abogados, no son legalmente licenciados a ejercer, disculpa, siempre tengo dificultad con esa palabra, no pueden practicar derecho en este país. So, puede ser, ese notario me va a cobrar menos que los abogados, pero no tienen ninguna obligación legal a actuar en sus mejores intereses y no tendrás ningún derecho a recurso legal si es que le arruinan su caso. Dos, la ley de 10 años no existe. Si alguien le está prometiendo poner una solicitud bajo eso, 99% del tiempo se le meterá una solicitud de asilo falso, porque se llegará al permiso y nunca sabrás la diferencia. Es importante ser atento a eso. El otorgo de cada permiso de trabajo está atada a un estatus fijo o una aplicación pendiente. Yo tengo por lo menos 2 clientes a la semana que me vienen diciendo, oh, abogada, yo he estado en este país indocumentado por 8 años. ¿Me ayudarás a aplicar para un permiso de trabajo? Un permiso de trabajo en sí no existe. Si a alguien se le está prometiendo, oh, dame tal cantidad de plata y yo te ayudo a aplicar para un permiso, lo que probablemente está pasando de nuevo es que le está metiendo una solicitud falsa de asilo. Exige a su representante que te lea respuesta que ponga a cada pregunta, porque será la credibilidad de usted y no su representante que está en juego durante la entrevista y durante la audiencia. Si usted no más firma, porque el abogado o el representante le dijo firma acá en tal lugar, y no exige que repasas profundamente la solicitud antes de entregarlo, pues ahí te resulta, usted podría estar en medio de la audiencia o en medio de la entrevista y dándose cuenta que su abogado le pusieron algo mal. Súper importante hacer su parte como aplicante y repasar cada formulario y exigir que le da copia de cada formulario que entrega de su parte. Y la última, pero todavía súper importante. Yo todavía veo muchos clientes que llegan a nuestra oficina diciendo, bueno, el notario que preparó nuestra solicitud nos dijo que era mejor para nosotros decir que eso pasó en tal año en vez de tal año, o que agregar esos eventos que nunca de verdad pasaron. Si alguien te está diciendo a mentir, no importa que sea abogado licenciado ni nada, si alguien te está aconsejando mentir en su petición, eso quiere decir que si no hubiese mentido, tuviera caso de débil y no te lo quieran decir porque no quieran perder su plata. Es importante saber qué son sus derechos en términos de los hechos como actualmente pasaron. Es triste la cantidad de gente que veo que me dicen, oh,
en mi solicitud afirmativo, mi abogado aún me dijo, dile eso, que te resultará mejor. Nunca debes de mentir en ningún aspecto, no importa si es en fecha pequeña ni nada, porque como Sebastián dijo, wow, ellos están súper atentos a cada inconsistencia en la solicitud. Cinco tips para evitar ser víctima de fraude en este proceso. Creo que es todo. Ahí es mi información de contacto y también de mis redes sociales. Ustedes pueden llamar a mi oficina o mandarme un correo electrónico para hacer una consulta si es que le desea. Jill, gracias por por tu intervención. Quisiera preguntarte para saber si tengo cita privada contigo, y es cual yo ya llevo aquí 3 años, yo no pedí asilo en el primer año. Soy gay y soy positivo. ¿Qué posibilidad haya de tomar un asilo cuando ya ha pasado tanto tiempo? En realidad dependería de sus circunstancias individuales. Eso sería algo que tendríamos que hablar en consulta privada. Sí. Sí. Ya. Tal vez podría ser posible, pero requería discusión mucho más profunda de sus circunstancias y circunstancias en su país. Claro. No, porque usted es paisana mía, ya se le perdió el acento. ¿Cuántos años lleva aquí? Casi toda mi vida. Wow, con razón. Usted sabe que obviamente Colombia, sí, a pesar de que sea pro LGBT, hay algunos lugares, hay algunos pueblos, algunos municipios donde es intachable, es tachable realmente, es una abominación. Sí. En las ciudades, en las capitales, en las ciudades, por ejemplo, en este caso, Medellín, sí, yo soy de Medellín y hay demasiada, es muy pro, o sea, son muy open mind. Pero por ejemplo, en municipios o veredas rurales, eso no, ya. Sí. Tendrá entonces que ya contactarme con usted. Sí. Háganle un capture a esta información que les estén interesados, y como dijo Jill, pues se comunican a través de correo electrónico o llaman a su oficina para ya antes de quitar la imagen, pues puedan tener la información todo. Claro, la acabé de guardar yo. Igual si al final no pudieron hacerlo, ustedes me dicen y yo les envío la información luego. Bueno, nada, como dijo Jill, sí, te comunicas con ella y ya más a profundidad, pues discutirías con ella en una consulta aparte. Creo que es más fácil, lo más conveniente, porque cada caso, como Jill mencionó, es diferente. Nuevamente, muchas gracias, Jill, por esto, ¿no? Yo también tenía una pregunta, y sé que también va muy ligado a el hecho de que, pues, por supuesto, hay como ciertos parámetros, que en este caso fue el año que tú dijiste, tratar de hacer la solicitud durante el primer año estando dentro del país. Pero por distintas razones, hay muchas personas no pudieron hacerlo antes, y mencionaste que era importante como demostrar que, bueno, no había pasado durante ese año, pero entonces tienes luego 6 meses. Ahí me confundí, o sea. Sí, ok, hay 2 excepciones al año. Uno es circunstancias, ¿cómo se dice extenuating? Yo tendría que mirar por mi diccionario. Extemporáneas, circunstancias extemporáneas. Sí. Good call, Sebastián. Circunstancias extemporáneas, o sea, si algo fue que le previno a aplicar dentro del año. Una circunstancia así podría ser, en casos de varios de mis clientes, síntomas severos y una diagnosis eventual de VIH. Otro podría ser si uno se está viviendo dentro de la comunidad inmigrante, con familia, por ejemplo, que no estaría, no solamente no estaría aceptando de su orientación sexual, pero también le podría hacer daño por tema de ello.
y no pude como, digamos, no pudo el aplicante pedir a nadie para orientación legal para el tema. Por esa razón, eso también podría ser circunstancia extemporánea. Eh, También hay circunstancia cambiada. Si algo cambió con usted o en su país de origen, que materialmente aumenta su temor a regresar. Eh, y eso fue esa circunstancia, bueno, básicamente ambos. Eh, no puedes esperar mucho tiempo después de que termina la circunstancia extemporánea eh, o después de que te pasa la circunstancia nueva para aplicar. Eh, so, es importante si algo cambia, que pides consulta legal eh, pronto para conocer a sus derechos. Ok, chévere. Otra de las preguntas que tenía en relación a lo que estabas diciendo, em, hablabas de las personas que porque vienen de forma como mencionabas ahí en la presentación legalmente, ¿no? Que el ingreso fue de forma legal, no fue por la frontera, sino como que, bueno, entraron de alguna otra manera y estando acá adentro, pues hicieron la solicitud. Pero ¿qué pasa con las personas que vienen como por ejemplo en la frontera, ya tienen una entrevista con un oficial de migración y creo que están en centros de detención haciendo su proceso? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a ventajas o desventajas para ganar o perder un asilo o es totalmente igual? Los casos para los que se encuentran detenidos son súper aceleradas. Por ejemplo, mientras yo para mis casos de los que no estén detenidos ya tengan un plazo de maybe 3 años entre la audiencia preliminaria y la audiencia final, un respondiente detenido tendría 2 o 3 meses. So, eso es porque nosotros siempre tratamos de todos modos para conseguir fianza para nuestros aplicantes detenidos porque nos da mucho más tiempo para preparar el caso. Ok, chévere. Y finalmente otra de las preguntas que yo tenía era que decías que habían cambios recientes, que literalmente cada semana hacían cambios en cuanto Yes. a migratorio y que no tomáramos esto como un impedimento de decir, bueno, ahora este cambio ya no aplico, sino que lo hiciéramos, ¿no? Uh-huh. Es importante que al momento, porque conozco de personas que han ido a sus entrevistas solo porque no tienen un abogado. Uh-huh. Y mencionabas que bueno, el abogado va a ser esa persona que va a estar al apoyo allí, que va a poder intervenir cuando hay preguntas capciosas o este tipo de situaciones. Pero pues cuando la persona ya tiene su cita, o sea, no ha conseguido un abogado, te puede pedir como una especie de cambio en la fecha, o sea, decir, mira, no tengo un abogado, denme más tiempo. Normalmente en la rama afirmativa, adelante de la oficina de asilo, si uno recibe la primera fecha y notifica a la oficina, mira, por tal razón no puedo atender a esa fecha, me podría dar otra, normalmente sí se lo da sin problema. Es la segunda vez que uno se tiene que demostrar circunstancias extemporáneas porque uno no podría estar allá. Entonces podría usar ese, no es mucho, o sea, no estamos hablando de años en la oficina de asilo, pero estamos hablando de maybe varias semanas, al máximo 2 meses Ok, para otra entrevista. Entonces, sí, para encontrar esa representación, sí podría pedir otra fecha. ok, chévere. Por acá en el chat hay una pregunta que dice, ¿existe algún subsidio de pago para el abogado por parte del gobierno? Acá existe, dice Owen, y él está en Canadá. Disculpa, yo no le entendí muy bien. Si un pago, Ok. un subsidio existe. Sí, sí, ahí lo envía a todos. Sí existe Ah, como una especie de subsidio económico para el abogado, en el caso de las personas que no tengan, ¿no? Que haya como abogados pro bono. oh my God, ojalá, Ray, porque no existe acá. Um,
No, los respondientes no tienen derecho a abogado pagado por el gobierno. Eh, en las ciudades grandes hay muchas ONGs que lo hacen gratuito, pero el tema es que en las zonas rurales no, es súper difícil encontrar representación gratuita. Ok, chévere. ¿Alguien ya para terminar tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Sí, yo tengo pregunta. Por ejemplo, Jill, usted dice que representa casos solo en Nueva York, pero usted tiene su oficina acá en New Jersey. Uh-huh. Sí. O sea que no, o sea que yo que vivo en New Jersey no me atendería a mí. No, yo represento a ambos a clientes en Nueva York y también en New Jersey. Ya. Me ausenté un poco del tema de, pero no sé si escuché mal cuando me ausenté que estaban hablando de detención, algo así. Y la palabra detención me hace a la idea de preguntarle algo relacionado. Yo como indocumentado, siendo gay y positivo, si en algún momento me arrestan y me llevan a la cárcel y allá en la cárcel cometen dejámenes conmigo, dejámenes, cosas que no quieran, que vayan contra mi voluntad, ¿yo puedo aplicar a un asilo por ello? ¿Qué específicamente quiere decir de cosas que van contra de su voluntad? Dejámenes estamos hablando, exacto, que alguna violación o que me peguen, que me acuchillen, que me apuñalen, ya. Podría demandar al gobierno federal, pero asilo está basado solamente en lo que a usted le pasó en su país de origen, o a usted que le podría pasarle sin regresar. No, claro, pero por lo mismo, que reciba alguna discriminación allá en la cárcel. No, bebé. Eso no sería de asilo. Pero usted trae buen tópico que si es que alguien ha estado aquí por más del año y esté detenido, todavía se puede aplicar. Cualquier persona en este país que no ha visto a un juez de inmigración, sin importar cómo entró, sin importar cuántos años ha estado aquí, si no ha visto a un juez de inmigración, al ser detenido, tendrá esa oportunidad y definitivamente debe de aplicar para asilo si tiene cualquier tipo de temor a regresar a su país. Ok. Ok, thank you, gracias, Jill. Okay. Una última pregunta, ¿alguien tiene una última pregunta? Yo podría preguntar, pero es que es como que extensa, porque ya yo estuve detenido, vi mis 3 cortes de asilo, me negaron el asilo en la detención. Uh-huh. Yo sometí una apelación y la apelación fue desestimada, pero dentro de la detención. Me dieron una orden final de deportación, pero como para mi país no hay deportaciones, a los 6 meses fue que me soltaron, a los 180 días. Sí. En este caso, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo he consultado a otros abogados y ellos me dicen que no tengo ningún tipo de opción. Si es que usted tiene orden de deportación final, usted sí pueda aplicar mientras está libre para permiso de trabajo debajo de la categoría C-18. Sí, ya lo hice. Ya yo introduje mi solicitud del formulario de permiso de trabajo. So ya su apelación fue también negado, ¿sí? Sí, mi apelación fue desestimada. En teoría sí se puede aplicar de nuevo si es que algo en su país de origen ha cambiado, que aumentaría su temor a regresar, pero eso es temor, eso es estándar alto para cumplir. Si fuese mañana que conocería el amor de tu vida y solía ser ciudadano,
también podría casarse y aplicar para reabrir su caso. Ok, pero ahí tendría que parar la orden de deportación. Para Sí, hacer, lo tendría que aplicar para reabrir su caso, sí. Ok, está muy bien. Es técnicamente lo que me ha dicho todos los dos Ya. abogados. Sí. Interesante, ¿no? Porque cada quien tiene como distintas visiones, preguntas que son distintas historias, ¿no? Distintas formas de darle una solución. Total. Bueno, yo creo que por ahora no me queda más que agradecerte, Jill. Espero que podamos tener más espacios como esto, porque sé que muchas personas tienen dudas, se aclaran muchas preguntas que quizás otras personas se hacen en relación al tema del asilo. Una preguntita, disculpa que te interrumpa, Wendell, antes de cerrar. Me gustaría, qué pena, ¿no? Es que estoy haciendo varias cosas al tiempo. Saludos a todos. ¿Qué pasa con una persona que tiene doble nacionalidad? Por ejemplo, es colombiano y venezolano al mismo tiempo. ¿El proceso de solicitud de asilo en los Estados Unidos sería más complejo o puede ser factible? Sí puede ser factible, pero tendría que demostrar el mismo temor a regresar a ambos países. Yo A ambos lo he países. hecho en 2 casos para alguien que tiene doble ciudadanía, sí. Ok, que mis derechos no estén garantizados ni allá ni aquí en Colombia. Correcto. Vale. Y eso ya lo hago una vez estando en territorio estadounidense. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. De verdad que muy completa la información que diste. De Bueno, nada, fue mi placer. nada, Jill, muchísimas gracias otra vez. Por ahí tengo los datos de Jill para quien esté interesado, me hacen la pregunta a través del WhatsApp, por las redes sociales, y yo se la envío por allí. Por allí dicen en el chat. Ok, no era algo únicamente para mí en relación a la información de Jill. Entonces allí se la voy a enviar. Y bueno, nada, pues entonces por ahora era eso. No sé si quieres decir algo para cerrar, Jill. Nuevamente, muchas gracias. Ha sido un gran placer hablar con ustedes y estoy disponible para consultas, ¿ok? Que estén seguros y que tengan buena noche. Igual para todos. Jill, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias.